Amigos, ya hemos vuelto de la publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca. Y hoy, amigos, os hemos traído pues una entrevista muy especial, porque hemos traído a un padre coraje, un padre que está luchando con todas sus fuerzas para que su hijo pueda disfrutar de la libertad. Esa libertad que muchas veces ustedes disfrutan todos los días. Pues hay un país hermano, amigos, que desgraciadamente está sufriendo la tiranía de un señor llamado Maduro y de una ideología que ha matado más de 100 millones de personas en el anterior siglo. Estamos hablando, amigos, de la tiranía que se está viviendo en Venezuela y estamos hablando de Leopoldo López, padre, que está hoy aquí para hablarnos de cómo está la situación en Venezuela y sobre todo para hablarnos de su hijo. Pues ya tenemos aquí a nuestro protagonista, un auténtico honor tener a un padre coraje como usted, a don Leopoldo López, un placer que esté aquí en los estudios de Distrito Televisión. El placer es mío, muchas gracias por la invitación. Yo que he escrito muchos libros de héroes y pienso que me ha faltado escribir o meter en ese libro a usted y a su hijo, ¿no? Porque bueno, al final son dos héroes que están luchando por acabar con una tiranía como la del señor Maduro. No, realmente somos ciudadanos con mucha conciencia de lo que significa deberle al país lo que corresponde. No somos héroes, somos personas muy normales, muy tranquilos, conscientes de la obligación ciudadana de obedecer a la Constitución, pero también al mismo tiempo hacer que se respete la Constitución por los gobernantes. Eso es lo que nos ha pasado a nosotros, que casualmente pues algunos en este país todavía no entienden la importancia que tiene el respeto al contrato básico de la sociedad, que es la Constitución. Y en este país, pues tampoco muchas veces entienden, amigos, de que, ¿por qué hablamos tanto de Venezuela? La gente no se da cuenta de que el proyecto que traen el gobierno actual y sus socios es imponer prácticamente una nueva Venezuela aquí en España. Por eso yo creo que es más importante que nunca que contemos lo que está sucediendo en Venezuela para que no suceda en España, ¿no? Eso es muy cierto, porque decíamos en nuestro país, en Venezuela, cuando todo empezaba a ir mal, nos advertían muchos: mira, esto va a terminar como Cuba, y nosotros decíamos, no, es imposible porque Venezuela no es Cuba. Bueno, lamentablemente creo que hemos terminado peor aún que Cuba, excluyendo tal vez los fusilamientos que fueron de forma pública en el caso de Cuba, y ahora en el caso de Venezuela son de forma absolutamente escondida. Hay un informe de Amnistía Internacional donde da cuenta de que ha habido más de 8.000 ejecuciones por parte del gobierno, pero ejecutadas a través de organizaciones no formales, que ellos llaman los colectivos. Y digo todo esto porque a veces aquí en España oigo muchas veces, dice, lo que pasa en Venezuela no nos puede pasar a nosotros porque pertenecemos a la Unión Europea, es decir, tenemos mucho más tradición, etcétera, organización, instituciones, lo cual es totalmente cierto, pero el romper con las tradiciones es parte del juego, y lo hemos visto en Venezuela. El romper con cosas tan sencillas como la bandera de la nación o el himno nacional, todas estas cosas las hemos visto y las hemos sufrido, y las consecuencias de ello es lo que tenemos hoy. Lo que se ha vivido. Recientemente, hace unas horas, bueno, usted ha hecho unas declaraciones donde apoyaba o respaldaba la actitud de Pablo Casado y del señor Rivera respecto a cómo se está comportando el gobierno de España, porque Pedro Sánchez había dicho que tanto Casado como Rivera se estaba aprovechando de la situación que se estaba viviendo en Venezuela para hacerle oposición a él. Verdaderamente se están aprovechando de la situación que que se está viviendo en Venezuela para hacer oposición a Pedro Sánchez, o Pedro Sánchez está teniendo una actitud turbia ante lo que se vive en Venezuela. Yo diría que hay que hacer historia para ser verdaderamente justo en esa apreciación. El interés de Albert Rivera
por Venezuela es mucho más antiguo que ni siquiera las posibilidades del señor Sánchez de llegar al gobierno. Él incluso viajó a Venezuela hace casi 4 años ya, 3 años y medio, para ver con sus propios ojos cómo era que estaba sufriendo un país, lo que decíamos que estaba sufriendo, y trató de visitar algunos presos políticos, como fue el caso de Leopoldo, mi hijo. No le dejaron, obviamente, no le dejaron visitar. Igualmente el señor Casado, desde que yo le conozco, y ya tengo más de 3 años que lo conozco, siempre ha estado muy pendiente de la situación venezolana y cómo poder ayudar a solventar algunas cosas cuando estaba en el gobierno. Por lo tanto, tengo que confesar que he sentido siempre por parte de estas dos personas un verdadero interés, un interés en el país, en la situación de Venezuela y en buscar de alguna forma ayudas para mejorar nuestra situación. Bueno, el interés de toda España, porque lo que está viviendo un pueblo hermano como Venezuela, donde se han ido prácticamente 3 millones de personas porque se están muriendo literal, o la están matando literalmente de hambre, yo creo que es una situación que lógicamente es inaguantable, y seguramente que para acabar con ese comunismo pues se tenga que hacer algún tipo de intervención internacional, porque la narcodictadura de Maduro pues yo creo que ya está sentada, y ya vemos que por las buenas no va a dejar. No, ciertamente ningún tirano ha dejado el poder de forma voluntaria, a menos que se enfermen, y aún así les cuesta mucho dejar el poder. Hay una especie de pega que los mantiene y no les importa ver, usted lo dijo antes, regímenes como el Maduro le han costado muchísimas vidas a muchísimas personas, y los mandatarios de esos países no les importaba ver cómo se morían de hambre sus conciudadanos, pero ellos se mantenían en el poder. Bueno, sin ir más lejos, pues Mao Zedong en China o Stalin en la Rusia, en la Unión Soviética, se habla de muertos, pero por millones, no es que eran pocos, ¿no? O Hitler en su día también, del otro extremo, que no son solamente los de izquierda, también los tiranos de derecha son igualmente malos. Los totalitarismos son totalmente perversos. Vamos a hablar de su hijo, de Leopoldo, que ha vivido un auténtico drama. De hecho, tenemos aquí un libro que se llama Infatigables, de Víctor José López, amigos, que cuenta la historia de su hijo, en esa cárcel donde le torturaban constantemente, donde le han hecho pasar, pues yo creo, las mayores penurias que un ser humano puede pasar, y sobre todo que le han detenido injustamente, manipulando pruebas, simplemente por defender la democracia y la libertad en un país hermano. Sí, lo detuvieron el 14 de febrero del año 2000, el 18 de febrero del año 2014, y le siguieron juicio durante año y medio aproximadamente. Un juicio tan amañado que una vez que se consolidó con una condena de casi 14 años, uno de los 2 fiscales que le acusaba... Exactamente, ¿de qué le acusaban? ¿Qué pruebas se inventaron? Vamos. Se le acusó de destrucción de propiedad, de incitación al odio, incitación a la rebelión, y todo esto por su discurso, porque simplemente no había forma de que le pusieran nada en las manos que no fuera la palabra. Él llegó con su palabra y creo que es uno de los poquísimos juicios en el mundo que se ha hecho a un discurso. Obviamente los griegos a veces hacían juicios a porque discursos. Ahora estamos viendo las imágenes donde Leopoldo López, pues concretamente fue detenido, que estaba hablando, ustedes están viéndolo ahora mismo, ahí Leopoldo López estaba hablando al pueblo. Él dio un meeting, si me confundo me lo
me rectifica don Leopoldo, ahí da un mitin y ahí concretamente, una vez que está detenido, por un micrófono, él mismo para las turbas a la gente que le estaban apoyando, porque si Leopoldo López verdaderamente hubiera querido, las miles y miles de personas hubieran arrasado a esos guardias que le han detenido, ¿no? Es muy cierto, él pidió calma, pidió paz y siempre dijo, la rebelión tiene que ser pacífica, tenemos que hacer una resistencia como la hizo en su día Martín Luther o Mahatma Gandhi, son ejemplos muy recientes. Hubo un buen Chávez, pero un Chávez en California, no el Chávez en Venezuela, que también fue un líder pacifista. Nosotros aquí en España teníamos a otro Chávez, que se quedaba con el dinero de los parados, con los seres de Andalucía. Ah. O sea, ese apellido está un poco maldito, ¿no? Bueno, sí, y en eso de quedarse con el dinero como que se les pega. Es tradición, ¿no?, de los Chávez, sí. Que nos perdone si alguien nos está escuchando y se llama Chávez, es una simple broma por quitar un poco de hierro a la situación, ¿no? Es cierto, pero no, volviendo al tema de Leopoldo, en ese momento le recordó al país que si su entrega, que fue voluntaria, que él no cayó preso, él se entregó a la justicia, una vez que estuvo pues, 4 días escondido, mientras organizaba pues cómo se iba a entregar para que no fuese peor de lo que fue todo el proceso. Pero él en ese momento sí le pidió a la gente que se comportaran y les recordó y les dijo, mire, si mi entrega a esta justicia injusta, porque ya sabía que iba a ser injusta, contribuye a despertar a nuestro pueblo para que entienda que estamos en un régimen corrupto, un régimen inepto, que nos está llevando a la desgracia, a la miseria, pues entonces voy tranquilo a la cárcel. Creo que eso se logró, creo que una vez que Leopoldo fue a la prisión, el mundo entero se volteó hacia Venezuela y de hecho, una vez preso Leopoldo, se desataron manifestaciones en Venezuela durante más de 4 meses, que fueron reprimidas con tal intensidad que se produjeron más de 200 muertos. 200 muertos de personas indefensas que mataron, pues, por un lado seguro la policía y luego también por los paramilitares que tiene el señor, bueno, en ese momento Chávez y ahora Maduro, ¿no? Leopoldo López le meten en prisión, donde sufre pues tormentos varios, torturas varias, y ahí tiene también un papel principal su esposa, que hace una lucha, junto a usted lógicamente y a la familia, una lucha total para reivindicar los derechos de Leopoldo. ¿Cómo vivisteis esos momentos tan complicados en esa cárcel, bueno, que le privaron de cualquier derecho fundamental y además pues los tormentos que sufrió fueron graves, ¿no? Sí, la verdad es que la experiencia de una cárcel militar, bueno, lo primero fue el aislamiento de Leopoldo, cómo lo aislaron incluso de sus propios abogados. Luego, cómo maltrataban pues, a la familia, en cierta forma, esta cosa que llaman la requisa para ingresar a la visita, lo hacían de una forma, yo creo que exagerada. Nos quitaban todos los libros, los papeles, no podíamos llevar material para escribir nosotros y salir con él, los visitantes me refiero. A Leopoldo varias veces le robaron, y tengo que usar la palabra robar, porque cuando la ley abusa de la bueno, la posibilidad. Ley, esto no es la ley, estamos hablando cuando un Estado vulnera la ley, es un Estado ilegítimo como el que representa el señor Maduro, porque eso es lo que ha pasado. En Venezuela, desgraciadamente, la ley no se aplica
y por lo tanto ese Estado, al no cumplir la ley, es un Estado ilegítimo y es una dictadura plena, ¿no? Es peor que una dictadura, porque las dictaduras normalmente se rigen por ciertas leyes y las respetan, es decir, las publiquen y las respetan, aunque sean abusivas, pero es que la tiranía obedece solamente a la voluntad del tirano, del sátrapa. Del sátrapa. Yo vi una vez un meme que me mandaban, y cómo era posible que su hijo, con toda la formación académica que tenía, estuviera en la cárcel de Venezuela, y mientras pues un sacamantecas como Maduro, que conducía a duras penas un autobús, fuera el presidente, claro, y ahí ponían que la conclusión, Venezuela se estaba la gente muriendo de hambre, ¿no? ¿En qué mundo vivimos, no? Es muy triste, pero yo creo que si buscamos el génesis de los problemas, todo lo vamos a encontrar y es común a cualquier país, es el tema de la educación. Un pueblo educado no se deja llevar como un rebaño al precipicio, en algún momento reacciona. Nosotros descuidamos, y lo digo con ese nosotros porque es abundante la culpabilidad en Venezuela, se abandonó el tema de la educación al punto tal que una de las peores remuneraciones que podía aspirar a alguien era dedicarse precisamente a ser un maestrillo o incluso un profesor o un docente universitario. Cuando las sociedades no respetan la formación de las generaciones del futuro, pues lamentablemente pueden caer en la tentación de ser dirigidos al precipicio sin que proteste nadie. Bueno, aquí tenemos a un doctor que hizo una tesis gracias a unos negros que se la hicieron, al parecer, ¿no? Aquí en España tenemos un presidente del gobierno que tiene una formación pues bastante difícil de demostrar que la tiene, ¿no? No sé si ha visto las últimas noticias. Sí, pero yo no soy autoridad universitaria para juzgar sobre el tema. Pero sí, lo que sí estoy convencido es que los líderes de hoy no necesariamente tienen que ser personas formalmente educadas, es decir, no tienen por qué haber pasado por el proceso de formación formal en una universidad, etcétera, etcétera, pero sí tienen que tener formación y en esto incluyo, la persona no deja de aprender, el autodidacta es tan válido como un universitario, por supuesto. Siempre que tenga, uno, la voluntad y dos, la capacidad para aprender y formarse, porque el mundo de hoy está lleno de complejidades y yo no quiero decir que alguien que no tenga una formación universitaria es incapaz de administrar. No, por supuesto, puede ser un gran profesional, ¿no? Después de esos momentos, ya volviendo al tema de Leopoldo, pues gracias a la presión internacional, a la presión de la familia que se hizo, Leopoldo sale de la cárcel y pasa a prisión dentro de la misma casa, ¿no? Bueno, una prisión que hemos visto recientemente, por ejemplo, como la entrevista que se publicó, hizo una entrevista que hace fue en el New York Times, ¿no? Sí. Y entraron los guardias y se comportaron como se comportaron. Pero eso fue un alivio para la familia cuando se vio a Leopoldo ya fuera, aunque siga todavía en prisión, pero domiciliaria. Yo diría que es un gran alivio para todos, muy particularmente la familia, pero sobre todo dentro de la familia, para los niños, porque explicarle a los niños, a cualquier niño, el por qué un padre está en una cárcel es muy complicado. Explicarle a un niño por qué no puede ver a su padre cuando quiere, o por qué no tiene el consejo oportuno del padre, es muy difícil. Y yo creo que si algo ha cambiado es precisamente esa posibilidad de comunicarse con sus niños y de sus niños disfrutar a su padre. Claro, ¿qué preguntaban los niños cuando su padre no le veían en casa? Bueno, la niña mayor, cuando él cae preso, él tendría probablemente unos 5 años, llegó un día y le preguntó a su madre, y dice, a mi papá no lo quiere nadie. Y dijo, no, sí, lo quiere muchísima gente, tú sabes, tú lo has visto, cómo lo quieren.
Dice, pero si lo quieren tanto, ¿por qué lo tienen preso? O sea, ¿cómo se explica? O sea, los otros niños en el colegio le decían, bueno, pero tu padre está preso, pero la gente que va a la cárcel normalmente va porque no han hecho algo bueno para la sociedad. Es difícil que se entienda que por hacer algo bueno o por buscar el bien para la sociedad, está en la cárcel. También se puede ir a la cárcel. Exactamente. Se reunió Leopoldo con el señor Zapatero. En esa reunión, ¿qué se dijeron? ¿Qué se hablaron? Bueno, que yo sepa, se reunieron una sola vez en la cárcel de Ramos Verde. El señor Zapatero se presentó sorpresivamente cuando Leopoldo estaba recibiendo la visita de mi hija menor, su hermana, quien afortunadamente para todos es un testigo de excepción. Ahí no se puede decir que se dijo algo porque teníamos un testigo que afortunadamente, repito, pudo registrar, una persona muy formada, muy bien formada, es antropóloga por la Universidad de Pensilvania, hoy en día pertenece a la Junta de Veedores de la Universidad de Pensilvania, o sea, es una persona calificada para entender una conversación entre estas dos personas, y cualquier cosa que se diga que hubo compromiso. Ninguno compromiso por parte de Zapatero. No, Fue casi... Puede haber una frase que ilustrará todo. En un momento dado, el señor Zapatero le dijo a Leopoldo, usted tiene que extenderme un cheque en blanco y darme su confianza. Y Leopoldo le contestó, ¿cómo? O sea, la confianza, Zapatero... la confianza no se la tengo que dar yo ni usted a mí. El pueblo de Venezuela es el que tiene que darle esa confianza o tenerle la confianza en usted. Yo no tengo por qué extender ningún cheque en blanco. Pues hizo bien, porque extenderle un cheque en blanco a Zapatero significa la ruina de cualquier persona. Porque además Zapatero, que sigue en sus 13, pues prácticamente está haciendo una labor casi de tapar, digamos, las maldades de la dictadura venezolana. De hecho, lo hemos visto con el reciente periodista que fue, pues le tiraron desde una ventana, ¿no? Prácticamente intentó justificar lo que había sucedido. Sí, ha tenido frases muy poco felices en estos últimos tiempos. Por ejemplo, el justificar que el éxodo de casi 4 millones de personas que han salido de Venezuela en los últimos 3 años se debía o se había estimulado por las sanciones que habían impuesto los americanos a Venezuela. Ahí se confundía todo, porque el que no está al tanto puede pensar que sí, pero resulta que es que las sanciones que se han impuesto tanto en los Estados Unidos como en la Unión Europea y otros países como Canadá, afectan solamente a individuos que se les ha comprobado que estaban lavando dinero, que estaban robando dinero del erario público o que estaban abusando de los derechos humanos de otras personas, asesinando o torturando. Por lo tanto, equiparar estas sanciones con las razones que evidentemente son muy distintas para que se muevan 4 millones de personas a dejar a sus casas y buscar el futuro en otras partes del mundo, lo menos que requiere es pues de un examen psiquiátrico, diría yo. Sí, bueno, la verdad que desgraciadamente nosotros nos quitamos a Zapatero y desgraciadamente ha caído en un pueblo hermano como Venezuela, y aquí ya lo hemos vivido y sabemos lo que es capaz de hacer, porque es capaz de arruinar un país como arruinó España, dejarlo en una crisis que bueno, poquito a poco se hemos salido, pero claro, si encima va a Venezuela con la situación que está viviendo, pues seguramente que todo lo que haga es ir a peor, a peor. Usted como hispano-venezolano, ¿no?, que tiene doble nacionalidad, cuando ve esas imágenes a la gente peleándose por los restos de comida que se dejan en la basura, cuando ven a la gente peleándose con los mismos perros que están intentando comer algo, ¿qué es lo que siente? Siento dos cosas, yo diría que con la misma intensidad. Por un lado, una profunda tristeza, pero terrible, porque
uno ve a gente sufriendo y gente hermana, gente pues que uno conocía y quería, nuestro pueblo, pues. Y por otro lado, una indignación, porque no hacemos sino preguntarnos cómo es posible que un país rico, que sigue siendo tan rico hoy como lo fue el primer día que llegó Chávez al poder, y quién sabe hasta más, pero sin embargo, el socialismo que llegó a Venezuela, que predicaba pues llegar al poder para repartir las riquezas, se encargó de cogerse las riquezas y repartir las miserias. Eso es lo que nos causa... Suele pasar, el socialismo o el comunismo solo reparte miserias. Es la verdad. Le quita el dinero a los que viven medianamente bien y a los ricos, no para que los pobres vivan mejor, sino para quedárselo ellos. Bueno, y todo el mundo viva igual de mal que los pobres, ¿no? Esto en el caso de Venezuela es muy cierto. Y le quitó la riqueza a un país que producía, bueno, para que la gente entienda rápidamente qué ha significado, o sea, la velocidad de empobrecimiento de Venezuela. La moneda que encontró el señor Chávez cuando tomó el poder en 1999, a la moneda que tenemos hoy, en 2018, en la presidencia del mismo régimen, pero con distintos presidentes, ahora es Nicolás Maduro, ha perdido la bicoca de 8 ceros. Madre mía. 8 ceros. La devaluación de la moneda. Sí. Increíble. Bueno, 1000 son 3 ceros. 1.000.000 son 6 ceros. 100 millones son 8 ceros. O sea que la moneda ha caído, se ha devaluado 100 millones de veces. 100 millones de veces en Venezuela. Pues algo que te da vértigo, ¿no? Te quedas loco. Es casi imposible de que una persona, por ejemplo, en Europa pueda ser capaz de analizar eso. Porque aquí cuando se ha devaluado el euro, que a lo mejor respecto al dólar, unos céntimos, 10 céntimos, 15 céntimos, y hemos sufrido mucho, pues imaginemos 100 millones de veces que se devaluara pues, el euro, que nuestra casa valiera 100 millones de veces menos, todo lo que tenemos, ¿no? O sea, es la pobreza total. Bueno, un empobrecimiento que lamentablemente al final lo que se recoge es esto, 4 millones de personas dejando sus casas para ir a buscar algún sitio donde puedan tener algo de estabilidad y sobre todo algo de futuro, porque la mayoría de los que se van porque tienen hijos a quienes no le pueden ofrecer una mejora. La tradición en Venezuela era todos los hijos vivían mejor que los padres. Y veníamos haciendo eso siglo tras siglo. Y ahora ha cambiado totalmente la situación. Don Leopoldo, ¿cuándo vamos a ver a su hijo libre, pues libre en Venezuela o libre en España? Porque aquí sería acogido con muchísimo cariño. Me encantaría decirle que ojalá lo pudiésemos ver mañana, es lo que todos deseamos, al menos la familia. Lo veremos libre cuando Venezuela sea libre, porque él no va a ser una excepción. Cuando todos los presos políticos estén en libertad, que hoy tenemos casi 400 presos políticos, cuando volvamos a elegir a nuestros gobernantes con un método bien limpio, claro, por votación universal y directa y secreta, cuando vuelva la honestidad, cuando vuelva otra vez las ganas de querer al país. De querer al país. Yo le voy a dejar 20 segundos para que usted lance un mensaje a todas las personas que nos están viendo y le digan por qué España se tiene que levantar y no permitir que se implante un régimen exactamente igual que se ha implantado en Venezuela. Yo creo que es muy sencillo ese mensaje, porque no hay libertad mientras exista un preso. Y eso se aplica en el mundo. No habrá un respeto por el mundo, por las sociedades del mundo, mientras tengamos sociedades que no respetan al hombre, al ser humano. Nosotros
Nuestra lucha no es por un tema particular. Hoy en día, luchar por los derechos humanos a nivel universal es importantísimo. Y tal vez cada quien desde su trinchera. Nuestra trinchera está en Venezuela y lucharemos desde Venezuela. Pues, don Leopoldo, luchará usted con el apoyo de todos los españoles que estamos con usted y con su hijo. Muchísimas gracias por haber estado aquí en el Mundo al Rojo y, lógicamente, sabe que esta es su casa. Cuando quiera venir, está invitado y espero que la próxima vez que venga aquí al Mundo al Rojo pues sea con su hijo. Un auténtico placer. Muchísimas gracias. Encantado. Amigos, hemos estado hablando con don Leopoldo López. Nos vamos unos instantes a publicidad y volvemos. Hay vidas que dan vida. Vidas de grandes mujeres y hombres, científicas, inventores, médicos o humanistas que han dejado de herencia un mundo mejor. Legados tan importantes como la imprenta, la penicilina o los derechos humanos. ¿Pero qué hay de María? Probablemente no habrá una calle con su nombre, pero gracias a su testamento solidario se construirá una escuela en Sudán para que cientos de niños puedan decidir su vida. ¿Y de Rubén? No aparecerá en ninguna revista científica, pero con su testamento solidario se van a poder comprar vacunas para que miles de niños puedan seguir viviendo. ¿Y Carmen? Seguramente no aparezca en los libros de historia, pero con su legado se podrá liberar a muchos niños reclutados por grupos armados. Al igual que Carmen, Rubén y otras grandes personalidades, tu vida también puede dar más vida dejando un legado que proteja la infancia de miles de niños. Súmate a Vidas que dan vida incluyendo a UNICEF en tu testamento. Pide tu guía informativa en el 900-907-500 o en testamentounicef.es y convierte tu testamento en un testamento solidario UNICEF. Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. Podemos acabar con el hambre en el mundo. En Manos Unidas desarrollamos proyectos en 60 países para conseguirlo. Plántale cara al hambre. Comparte lo que importa. Antes de usar Internet, recuerda, tus datos personales no son solo tu dirección o fecha de nacimiento. Pequeños detalles sin importancia también dan información sobre ti y pueden llegar a ser usados para hacerte daño. No compartas datos personales con gente que no conoces. Configura el perfil de tus redes sociales para hacerlo lo más privado posible. Si tuviera superpoderes, enseñaría a comprender el mundo y a conocernos a nosotros mismos. A descifrar los datos con los que se toman las decisiones. A ganarse el futuro y también el presente. Si tuviera superpoderes, sería maestro. Los profesores de la Comunidad de Madrid trabajan para hacer de este mundo un lugar mejor. Reconoce y apoya su labor. Comunidad de Madrid. Si la España nación de naciones va a llegar. Visca Catalunya, lliure y soberana. Diré que yo soy el lehendakari más peligroso para sus intereses. Independent en forma de república. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. ¡Hala! Con España a cuesta, todos los domingos de 10 a 12.